Rosie. Una joya desapareció. Una multitud conteniendo la respiración. El broche reaparece en una lata de té, y las fotografías, de repente, prueban un soborno. La señorita Marple mira hacia arriba. El mismo cielo 2 veces es la primera mentira. La llovizna de marzo había estado cayendo constantemente desde el amanecer, volviendo los adoquines de la plaza del mercado en Little Big Camp resbaladizos y traicioneros. La señorita Jane Marple ajustó su Macintosh y se abrió camino cuidadosamente entre los charcos, sus agudos ojos azules atentos al bullicio habitual del día de mercado, a pesar del mal tiempo. Los narcisos, en las cajas de ventana de Kendrick y Jueles, asintieron húmedamente bajo el granizo, proporcionando la única nota alegre en una mañana francamente desagradable. La señorita Marple se detuvo frente a la tienda, aparentemente admirando un relicario victoriano de luto particularmente fino, pero en realidad observando la escena en el interior. Edwin Hall, el propietario, gesticulaba con dramatismo ante una pequeña multitud de curiosos. Su actitud, por lo general apacible, se hallaba visiblemente alterada. Sus manos se movían en gestos nerviosos mientras hablaba, y la señorita Marple notó cómo sus ojos volaban una y otra vez hacia el portapapeles del asesor de seguros. Lo escuchó decir, a través del cristal, con tono quejumbroso: a plena luz del día, por favor. Uno simplemente no puede sentirse seguro en ningún lugar en estos días. Flora Kendrick, la sobrina y asistente del señor Hall, permanecía en silencio a un lado. Sus inteligentes ojos oscuros estaban atentos. La señorita Marple siempre había pensado en Flora como una muchacha sensata, aunque quizá demasiado dedicada a los intereses de su tío. En ese momento reorganizaba metódicamente una exhibición de broches, sus movimientos precisos y calculados. La campana sobre la puerta sonó cuando la señorita Marple entró, y la conversación cesó abruptamente. El señor Hall, con una sonrisa profesional, la recibió. Señorita Marple, qué encantador. Aunque me temo que estamos en un estado de agitación esta mañana. Así lo deduje por la conmoción afuera, respondió ella suavemente. Nada demasiado serio, espero. Flora levantó la vista del sello de goma con el que marcaba tarjetas de precios. La señorita Marple, siempre atenta a los detalles, advirtió que el sello dejaba una pequeña muesca en la letra R, una imperfección mínima, pero muy característica. Me temo que es bastante grave, dijo Hall, bajando la voz a tonos solemnes. Nos han robado, señorita Marple. Un robo audaz, y de un gabinete cerrado, nada menos. Qué angustiante para ambos, murmuró ella, acomodando su bolso en el brazo. ¿Se puede preguntar qué se ha tomado? Nuestra mejor pieza, explicó el señor Hall, señalando un espacio vacío en la vitrina central. Un broche victoriano de luto con esmeralda, alrededor de 1870. Irreemplazable. La mano de obra era exquisita. La señorita Marple se inclinó sobre el cristal. La cerradura estaba intacta, y el vidrio no mostraba marcas. ¡Qué curioso! ¿Y esto ocurrió durante el ajetreo del mercado? Precisamente. Flora habló por primera vez, con voz cuidadosamente controlada. Ambos estábamos atendiendo clientes. Cuando fui a mostrar el broche a una dama del hotel, simplemente ya no estaba. Muy peculiar, observó Marple. Notó que las manos de Flora temblaban apenas mientras manipulaba el sello. Supongo que notaron a alguien comportándose de manera sospechosa. El señor Hall y Flora intercambiaron una mirada fugaz. No escapó a los ojos agudos de la anciana. Bueno, dijo Hall lentamente, Alfie Roque estaba merodeando. Hace trabajillos en el pueblo, pero tiene ciertos antecedentes, me temo. La señorita Marple conocía el nombre. Alfie Roque le parecía un alma inofensiva, aunque con tropiezos con la ley en su juventud. Ya veo. ¿Y mencionaron esto a la policía? El inspector Slack ha sido muy meticuloso, aseguró Hall. De hecho, ya ha puesto en marcha diligencias. Como si invocado por su nombre, la puerta se abrió. El inspector Slack entró con su típica expresión de severa eficiencia, seguido por la joven P.C. Hazel Pique. Señor Hall, saludó Slack con un leve asentimiento. Tengo noticias. Hemos recibido una llamada telefónica anónima respecto al broche. ¿Anónima? Flora no pudo disimular su repentino interés. En efecto, el informante sugirió que podríamos hallar lo que buscamos en el cobertizo de Alfie Roque, junto al canal. Estoy organizando un registro esta misma noche. La señorita Marple observó atentamente las reacciones. El alivio del señor Hall fue un tanto excesivo, mientras que Flora se había puesto visiblemente pálida. ¡Qué afortunado!, dijo Marple suavemente.
Las llamadas anónimas suelen ser tan útiles. Aunque uno no deja de preguntarse por la motivación de quien llama. El rostro de Slack se tensó apenas. Ya conocía las perspicacias de la señorita Marple, y aunque lo incomodaban, había aprendido a respetarlas. Exactamente, replicó con rigidez. En cualquier caso, veremos qué encontramos. La PIK de PC me acompañará y seguirá los procedimientos adecuados en todo. En su abrigo más cálido, se había colocado donde podía observar los procedimientos. Ha estado haciendo fragmentos alrededor de la finca durante años. La señorita Marple respondió pensativamente. Sí, parece bastante fuera de lugar, ¿no? Vieron como el inspector Slack y el agente Pique se acercaban al bloqueo. El mismo Pique, en cuestión de minutos, se mantuvo a un lado, con una expresión seria y un té frío en sus manos pesadas. Su rostro pequeño parecía aún más detenido, más grave. ¿Lo encontró, señor?, preguntó con voz expectante. La bolsa de evidencia, y la satisfacción particular en la cara del señor Hall, ya que identificó su propiedad, parecían demasiado ordenadas, demasiado convenientes. A menudo era porque habían sido arregladas para parecer así, una acusación. El documento de Rock llegó por mensajero especial poco después de las 7. Estaba escrito en el membrete oficial y firmado con un florecimiento que sugería indignación justa. El tiempo está claramente marcado, murmuró el doctor Haydock, ajustando sus anteojos y examinando la fotocopia más de cerca. 18:30 horas, tal como sugiere la fotografía. La firma era inequívocamente de Slack, audaz y ligeramente angular, como siempre. La notación de tiempo era igualmente clara, escrita en la misma tinta azul. Un golpe en la puerta interrumpió el silencio. Señor, dijo Melch con tono grave, el inspector Slack está pidiendo verlo. Dice que es urgente. Muéstralo, respondió Belchure sombríamente. Necesito resolver esto de inmediato. El inspector Slack entró con su paso rápido característico, pero la señorita Marple, que pasaba por la estación de policía en su paseo matutino, notó a través de la ventana que su confianza habitual parecía algo forzada. Su abrigo colgaba en el pasillo con precisión militar, como siempre, pero había una opresión alrededor de sus ojos que hablaba de un hombre bajo tensión considerable. Coronel, empezó Slack, con voz firme pero cansada, he escuchado rumores que circulan sobre el caso Rock. Pensé que era mejor informarle directamente. La expresión de Melchet era grave. Me temo que es bastante más que rumores. Inspector, por favor, siéntese. Cuando Slack tomó su asiento, Melchet extendió las fotografías sobre el escritorio. Pausa dramática. El efecto fue inmediato y devastador. El rostro de Slack palideció, luego se sonrojó de indignación. Esto es absurdo, exclamó, inclinándose hacia adelante para examinar las imágenes más de cerca. Nunca me reuní con Rock después de la búsqueda. Nunca. Este es algún tipo de truco. Las firmas en la bolsa de evidencia, dijo el doctor Haydock en silencio, pasando la fotocopia a Slack. ¿Puede explicarlas? Slack estudió el documento, su ceño fruncido. Esa es mi firma, ciertamente, pero el momento, hizo una pausa, claramente luchando con lo que estaba viendo. No sellé una bolsa de evidencia a las 18:30. PC Pique manejó toda la evidencia. Ella puede confirmarlo. PC Pique, llamó Melchet. El joven oficial dio un paso adelante con firmeza. Estuvo presente durante toda la operación de búsqueda ayer por la noche. Sí, señor. Pique asintió. Sellé la evidencia a las 18:22, inmediatamente después de que se descubrió el broche. El inspector Slack estaba con la multitud, manteniendo el orden. Melchet intercambió una mirada significativa con el doctor Haydock. Con gravedad, la discrepancia era obvia, pero solo servía para profundizar el misterio en lugar de resolverlo. Mientras tanto, la noticia de los desarrollos de la mañana se había extendido por Little Big Camp con notable velocidad. A media mañana, grupos de aldeanos se habían reunido fuera de la oficina de correos, la panadería y la sala de té de la señora Jameson, todos envueltos en discusiones animadas. La señorita Marple, después de completar sus compras, se detuvo a escuchar con el aire inocente de alguien simplemente interesado en los chismes locales. Siempre pensé que Slack era demasiado agresivo por la mitad, declaró la señora Harwell, la del correo. Toda esa arrogancia y gritos, marque mis palabras, este tipo de cosas siempre le alcanzan a la gente. Pero, seguramente, protestó la joven señora Dañe de la panadería, el inspector Slack siempre ha sido escrupulosamente honesto. Un poco áspero en los bordes, tal vez,
pero nunca deshonesto. Lady Bantry, llegando en ese momento con su correspondencia matutina, añadió su voz a la discusión. Me resulta muy difícil creerlo. Slack puede ser brusco, pero siempre me ha parecido un hombre íntegro. Aunque, claro está, las personas pueden sorprenderlo a uno. La esposa del vicario, que apareció con una pequeña caja de cartón, murmuró a Dolly Bantry en voz baja. Aunque debo decir, Jane, hay algo en todo esto que no me convence. En efecto, respondió la señorita Marple suavemente. He estado pensando mucho en lo mismo. Observaron cómo el reemplazo de Slack, un joven delgado y nervioso de la sede del condado, se apresuraba hacia el edificio con un montón de archivos. La eficiencia del relevo fue impresionante, notó la señorita Marple con suspicacia, casi como si hubiera sido anticipado. La evidencia parece bastante abrumadora, continuó Lady Bantry. Esas fotografías, y la firma en la bolsa de evidencia. ¿Qué más se puede pedir? Muy cierto, respondió la señorita Marple, pensativa. Casi demasiado abrumadora, se podría decir. En mi experiencia, Dolly, cuando la evidencia parece completamente concluyente, a veces vale la pena examinarla con mucho cuidado. Mientras caminaban lentamente a casa por las calles húmedas, la señorita Marple sintió que su mente volvía a la escena del bloqueo la noche anterior. Algo la había preocupado entonces y ahora, con la retrospectiva, empezaba a entender lo que podía haber sido. La forma en que P.C. Pique había manejado la bolsa de evidencia, por ejemplo. La señorita Marple había observado muchos procedimientos oficiales a lo largo de los años, y los movimientos de la joven policía habían parecido completamente apropiados y profesionales. Sin embargo, la bolsa de evidencia, supuestamente firmada por el inspector Slack, contaba una historia diferente. También estaba la cuestión del tiempo. 18:30, según la firma disputada. Pero la señorita Marple recordaba claramente escuchar el reloj de la iglesia marcar la media hora justo cuando la multitud comenzaba a dispersarse. Y en ese momento, el inspector Slack había sido claramente visible, parado junto al coche de la policía y dando instrucciones a su agente. Un hombre que no gusta del desorden, murmuró para sí, recordando cuán meticulosamente Slack había colgado su abrigo en el pasillo aquella mañana. Era el comportamiento de alguien metódico, cuidadoso con los detalles. Difícilmente el tipo de persona que cometería errores descuidados con documentación oficial. Transición suave. Por la noche, las implicaciones de los eventos del día habían caído sobre Little Big Camp como la llovizna de marzo que persistía sin descanso. La suspensión del inspector Slack había sido confirmada en espera de una investigación completa, y el caso contra Alfie Rock procedería bajo una nueva administración. Sin embargo, la señorita Marple, sentada junto a la ventana de su cabaña con su tejido en manos, se encontraba cada vez más convencida de que el verdadero misterio apenas comenzaba a desarrollarse. A la mañana siguiente, el sol tímido logró asomarse entre las nubes grises, mientras la señorita Marple caminaba por el sendero hasta la residencia de P.C. Pique. Llevaba una canasta cubierta con su mejor pastel de semillas, equilibrada cuidadosamente en el brazo. La joven policía había parecido muy angustiada el día anterior, y la señorita Marple siempre había sostenido que no había nada como un buen pastel de semillas y una taza de té para alentar una conversación confidencial. La señora Petón, casera de Pique, la recibió con un aire nervioso, como quien no está acostumbrada a visitas inesperadas. Está en su sala de estar, señorita Marple, susurró como si hablara de una enferma. Apenas tocó su desayuno. Pobrecita, este asunto con el inspector Slack le ha quitado las fuerzas. La señorita Marple encontró a P.C. Pique encorvada sobre una pequeña mesa, todavía en bata a pesar de la hora tardía, mirando con pesar un montón de documentos oficiales. Querida, dijo la señorita Marple suavemente. Espero que no te importe la intrusión. He traído un poco de pastel de semillas, y me preguntaba si podrías conceder unos minutos a una anciana que se siente bastante desconcertada por los sucesos de ayer. Pique levantó la vista, su joven rostro marcado por la preocupación. Señorita, qué amable de su parte. Me temo que no soy muy buena compañía. Con voz alentadora, la señorita Marple sonrió, sentándose a su lado con calma. No te preocupes, querida. A veces, compartir lo que pesa en el corazón aligera la carga. La joven policía intentó recomponerse, aunque con dificultad. Lo que vi anoche, admitió finalmente, no tiene mucho sentido. Marple escuchó atentamente, mientras Pique describía la operación, la distancia al realizar la búsqueda con el agente Brooks, el hallazgo casi inmediato del broche y, sobre todo, la extraña uniformidad de la línea azul en la firma de Slack en la fotocopia. La señorita Marple asintió,
recordando, Slack usaba invariablemente su antigua pluma estilográfica, que tendía a dejar un flujo desigual y pequeñas manchas en papel poroso. Esta línea es demasiado consistente y suave, murmuró con gravedad. No parece obra de una pluma estilográfica, sino de una pluma de punto fino. Con amabilidad, espero que no te moleste mi curiosidad, dijo la señorita Marple cuando P.C. Pique regresó con té caliente. Pero, ¿podrías contarme sobre la bolsa de evidencia misma? Era del suministro estándar del condado, respondió Pique, pensativa. Pero el corte no era el habitual. Normalmente se rompen con un borde dentado en zigzag, esta vez, fue con una cinta recta. Demasiado limpio. La señorita Marple frunció el ceño, su intuición brillando en sus ojos. Entonces, el broche estaba muy bien preparado para parecer lo que no era. Pensé que era mejor informarle directamente. La expresión de Melchett era grave. Me temo que es bastante más que rumores. Inspector, por favor, siéntese. Cuando Slack tomó su asiento, Melchett extendió las fotografías sobre el escritorio. Pausa dramática. El efecto fue inmediato y devastador. El rostro de Slack palideció, luego se sonrojó de indignación. «Esto es absurdo», exclamó, inclinándose hacia adelante para examinar las imágenes más de cerca. «Nunca me reuní con Rock después de la búsqueda. Nunca. Este es algún tipo de truco. Las firmas en la bolsa de evidencia», dijo el doctor Haydock en silencio, pasando la fotocopia a Slack. «¿Puede explicarlas?» Slack estudió el documento, su ceño fruncido. «Esa es mi firma, ciertamente, pero el momento», hizo una pausa, claramente luchando con lo que estaba viendo. «No sellé una bolsa de evidencia a las 18:30. P.C. Pique manejó toda la evidencia. Ella puede confirmarlo». «P.C. Pique», llamó Melchett. El joven oficial dio un paso adelante con firmeza. «Estuvo presente durante toda la operación de búsqueda ayer por la noche». «Sí, señor». Pique asintió. «Sellé la evidencia a las 18:22, inmediatamente después de que se descubrió el broche». El inspector Slack estaba con la multitud, manteniendo el orden. Melchett intercambió una mirada significativa con el doctor Haydock. Con gravedad, la discrepancia era obvia, pero solo servía para profundizar el misterio en lugar de resolverlo. Mientras tanto, la noticia de los desarrollos de la mañana se había extendido por Little Big Camp con notable velocidad. A media mañana, grupos de aldeanos se habían reunido fuera de la oficina de correos, la panadería y la sala de té de la señora Jameson, todos envueltos en discusiones animadas. La señorita Marple, después de completar sus compras, se detuvo a escuchar con el aire inocente de alguien simplemente interesado en los chismes locales. «Siempre pensé que Slack era demasiado agresivo por la mitad», declaró la señora Harwell, la del correo. «Toda esa arrogancia y gritos, marque mis palabras, este tipo de cosas siempre le alcanzan a la gente». «Pero, seguramente», protestó la joven señora Dañe de la panadería, «el inspector Slack siempre ha sido escrupulosamente honesto. Un poco áspero en los bordes, tal vez, pero nunca deshonesto». Lady Bantry, llegando en ese momento con su correspondencia matutina, añadió su voz a la discusión. «Me resulta muy difícil creerlo. Slack puede ser brusco, pero siempre me ha parecido un hombre íntegro. Aunque, claro está, las personas pueden sorprenderlo a uno». La esposa del vicario, que apareció con una pequeña caja de cartón, murmuró a Dolly Bantry en voz baja. «Aunque debo decir, Jane, hay algo en todo esto que no me convence». «En efecto», respondió la señorita Marple suavemente. «He estado pensando mucho en lo mismo». Observaron cómo el reemplazo de Slack, un joven delgado y nervioso de la sede del condado, se apresuraba hacia el edificio con un montón de archivos. La eficiencia del relevo fue impresionante, notó la señorita Marple con suspicacia, casi como si hubiera sido anticipado. «La evidencia parece bastante abrumadora», continuó Lady Bantry. «Esas fotografías, y la firma en la bolsa de evidencia. ¿Qué más se puede pedir?» «Muy cierto», respondió la señorita Marple, pensativa. «Casi demasiado abrumadora, se podría decir. En mi experiencia, Dolly, cuando la evidencia parece completamente concluyente, a veces vale la pena examinarla con mucho cuidado». Mientras caminaban lentamente a casa por las calles húmedas, la señorita Marple sintió que su mente volvía a la escena del bloqueo la noche anterior. Algo la había preocupado entonces y ahora, con la retrospectiva, empezaba a entender lo que podía haber sido. La forma en que P.C. Pique había manejado la bolsa de evidencia, por ejemplo. La señorita Marple había observado muchos procedimientos oficiales a lo largo de los años,
y los movimientos de la joven policía habían parecido completamente apropiados y profesionales. Sin embargo, la bolsa de evidencia, supuestamente firmada por el inspector Slack, contaba una historia diferente. También estaba la cuestión del tiempo. 18:30, según la firma disputada. Pero la señorita Marple recordaba claramente escuchar el reloj de la iglesia marcar la media hora justo cuando la multitud comenzaba a dispersarse. Y en ese momento, el inspector Slack había sido claramente visible, parado junto al coche de la policía y dando instrucciones a su agente. Un hombre que no gusta del desorden, murmuró para sí, recordando cuán meticulosamente Slack había colgado su abrigo en el pasillo aquella mañana. Era el comportamiento de alguien metódico, cuidadoso con los detalles. Difícilmente el tipo de persona que cometería errores descuidados con documentación oficial. Transición suave. Por la noche, las implicaciones de los eventos del día habían caído sobre Little Big Camp como la llovizna de marzo que persistía sin descanso. La suspensión del inspector Slack había sido confirmada en espera de una investigación completa, y el caso contra Alfie Rock procedería bajo una nueva administración. Sin embargo, la señorita Marple, sentada junto a la ventana de su cabaña con su tejido en manos, se encontraba cada vez más convencida de que el verdadero misterio apenas comenzaba a desarrollarse. A la mañana siguiente, el sol tímido logró asomarse entre las nubes grises, mientras la señorita Marple caminaba por el sendero hasta la residencia de P.C. Pique. Llevaba una canasta cubierta con su mejor pastel de semillas, equilibrada cuidadosamente en el brazo. La joven policía había parecido muy angustiada el día anterior, y la señorita Marple siempre había sostenido que no había nada como un buen pastel de semillas y una taza de té para alentar una conversación confidencial. La señora Petón, casera de Pique, la recibió con un aire nervioso, como quien no está acostumbrada a visitas inesperadas. «Está en su sala de estar, señorita Marple», susurró como si hablara de una enferma. Apenas tocó su desayuno. Pobrecita, este asunto con el inspector Slack le ha quitado las fuerzas. La señorita Marple encontró a P.C. Pique encorvada sobre una pequeña mesa, todavía en bata a pesar de la hora tardía, mirando con pesar un montón de documentos oficiales. «Querida», dijo la señorita Marple suavemente. «Espero que no te importe la intrusión. He traído un poco de pastel de semillas, y me preguntaba si podrías conceder unos minutos a una anciana que se siente bastante desconcertada por los sucesos de ayer». Pique levantó la vista, su joven rostro marcado por la preocupación. «Señorita, qué amable de su parte. Me temo que no soy muy buena compañía». Con voz alentadora, la señorita Marple sonrió, sentándose a su lado con calma. «No te preocupes, querida. A veces, compartir lo que pesa en el corazón aligera la carga». La joven policía intentó recomponerse, aunque con dificultad. «Lo que vi anoche», admitió finalmente, «no tiene mucho sentido». Marple escuchó atentamente, mientras Pique describía la operación, la distancia al realizar la búsqueda con el agente Brooks, el hallazgo casi inmediato del broche y, sobre todo, la extraña uniformidad de la línea azul en la firma de Slack en la fotocopia. La señorita Marple asintió, recordando, Slack usaba invariablemente su antigua pluma estilográfica, que tendía a dejar un flujo desigual y pequeñas manchas en papel poroso. «Esta línea es demasiado consistente y suave», murmuró con gravedad. «No parece obra de una pluma estilográfica, sino de una pluma de punto fino». «Con amabilidad, espero que no te moleste mi curiosidad», dijo la señorita Marple cuando P.C. Pique regresó con té caliente. «Pero, ¿podrías contarme sobre la bolsa de evidencia misma?» «Era del suministro estándar del condado», respondió Pique, pensativa. «Pero el corte no era el habitual. Normalmente se rompen con un borde dentado en zigzag, esta vez, fue con una cinta recta. Demasiado limpio. El broche debe estar muy aliviado». Resolvieron el caso de manera tan eficiente. Se sentaron en silencio acompañante por unos momentos, cada uno perdido en el pensamiento. ¿Qué alguien ha intentado deliberadamente hacer que pareciera culpable?, preguntó con incredulidad. «Mi querido hijo», respondió la señorita Marple con una sonrisa cálida. «En mi experiencia, cuando algo parece demasiado conveniente para ser cierto, a menudo no lo es. Requiere un examen más cercano. Usted mencionó que tiene una fotocopia de la etiqueta de evidencia. ¿Puedo preguntar quién le proporcionó eso?» «La oficina del coronel Melchet lo envió ayer por la noche, junto con copias de las fotografías. Procedimiento estándar cuando un oficial está bajo investigación». «Por supuesto», murmuró la señorita Marple con suavidad. «¿Cuán exhaustivos de ellos?» Caminando a casa a través de la aldea,
la señorita Marple encontró que no podía quitarse de la mente la sensación de que la investigación no era simplemente una cuestión de inocencia o culpabilidad, sino algo mucho más delicado. Un error podría dañar irreparablemente la reputación de un hombre. La ola tentativa de saludos, a medida que regresaba a su cabaña, fue respondida con su calidez habitual. Sin embargo, su verdadero interés estaba en algo más específico. «Oh, sí, de hecho», exclamó Lady Bantry con entusiasmo. Una tarde tan fascinante fue aquella. El coronel Melchett trajo una gran colección de cosas para mostrarle al Instituto de Mujeres cómo se realiza el trabajo policial adecuado. Muy educativo. Se levantó con energía característica y se acercó a un armario de caoba que servía como depósito de donaciones caritativas y recuerdos varios de la aldea. Conservé varios artículos, continuó, removiendo el contenido con evidente placer. Polvo para huellas digitales, marcadores de evidencia y, sí, estas bolsas de aspecto oficial. Lady Bantry emergió triunfante con una pequeña colección de bolsas de plástico transparente con marcas policiales. La señorita Marple las aceptó con la cuidadosa atención de alguien examinando especímenes botánicos raros. ¡Qué interesante!, murmuró, estudiando el texto impreso y el borde de las cintas de seguridad. Noto que estas tienen el patrón de zigzag que mencionó P.C. Pique. Bastante correcto, confirmó Lady Bantry. El coronel Melchett fue muy particular al demostrar el manejo adecuado de evidencia. Dijo que la cinta estaba especialmente diseñada para mostrar si alguien había manipulado los contenidos. La señorita Marple sostuvo la bolsa más cerca de sus ojos. Claramente visible, notó que la letra P parecía haberse deslizado ligeramente por debajo de la línea de base, creando un defecto distintivo. Esto, dijo con cuidado, no coincide con aquella fotografía que P.C. Pique me mostró ayer. Su sonrisa era gentil y enigmática. El problema del condado es bastante reconocible. Notable en el espaciado de las letras, y en la ligera desalineación que caracteriza la impresión del gobierno. En ese momento, Flora Kendrick se encontraba en el umbral. Su porte, normalmente sereno, mostraba señales de agitación considerable. Señorita Marple, comenzó vacilante, en aquel momento yo estaba tomando un poco de té. Sí, varias veces. La situación era abrumadora. La señorita Marple inclinó la cabeza con comprensión. Querida, cuando alguien se esfuerza tanto en presentar la evidencia de una manera particular, a veces vale la pena preguntar por qué consideraba necesario hacerlo. Flora la miró por un largo momento. La anciana percibió que la joven estaba luchando con un conflicto interno. Señorita Marple, dijo finalmente, su voz apenas por encima de un susurro, si alguien supiera algo sobre este caso, algo que pudiera ayudar al inspector Slack, ¿qué debería hacer? Debería acudir a las autoridades apropiadas, por supuesto, respondió la señorita Marple suavemente. Aunque supongo que dependería de qué tipo de conocimiento poseyera, y de si estaba segura de su precisión. ¿Y qué pasa si hablar pudiera implicar a otra persona? Alguien que tal vez no entendía completamente lo que hacía. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante, sus agudos ojos azules fijos en la cara problemática de Flora. Mi querida hija, en mi experiencia, la verdad siempre encuentra el modo de emerger, tarde o temprano, pese a nuestros intentos de suprimirla. La verdadera pregunta es si elegimos ser parte de su aparición, o si permitimos que surja de una manera que cause más daño del necesario. Flora guardó silencio varios minutos, claramente luchando con pensamientos difíciles. Finalmente, habló de nuevo, su voz más fuerte y decidida. La bolsa de evidencia, dijo de repente. P.C. Pique mencionó que algo en la cinta era diferente. ¿Eso podría ser significativo? Muy significativo, respondió la señorita Marple con firmeza. El condado utiliza un tipo particular de cinta de seguridad que crea un patrón único al desgarrarse. Cualquier desviación sugiere que la bolsa fue abierta y sellada de nuevo con otro material. El rostro de Flora palideció. Eso significaría que alguien se tomó grandes molestias para que pareciera que el inspector Slack había manipulado una evidencia que nunca tocó. Exactamente, respondió la señorita Marple en voz baja. Pero, ¿quién haría tal cosa, y por qué? Se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando el anochecer. Esas son excelentes preguntas, querida. Y sospecho que cuando tengamos las respuestas, todo este lamentable asunto comenzará a tener mucho más sentido. Después de que Flora se marchó, aún sumida en pensamientos, la señorita Marple volvió a examinar las bolsas de evidencia. Las discrepancias con las auténticas eran ya innegables. Alguien había conseguido bolsas falsas que imitaban las oficiales,
pero carecían de las características de seguridad. La pregunta era, ¿quién tenía acceso a tales materiales, y el motivo para orquestar un engaño tan elaborado? Mientras se preparaba para la cama, pensó en la obvia angustia de Flora y en sus referencias crípticas a alguien que quizá no entendía las consecuencias de sus actos. A menudo, tales comentarios revelaban más de lo que aparentaban. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero la anciana intuía que las revelaciones más importantes aún estaban por venir. A la mañana siguiente, una visita inesperada atrajo la atención del pueblo. La señorita Marple, regresando de recoger huevos de los pollos de la señora Harwell, se encontró con una multitud reunida frente a la joyería Kendrick y Ale. Un fotógrafo del periódico del condado ajustaba su equipo, mientras un joven reportero tomaba notas apresuradamente. Flora Kendrick estaba en la puerta de la tienda, su rostro encendido por una mezcla de emoción y nerviosismo. En sus manos sostenía una fotografía que mostraba al grupo reunido con evidente orgullo. Lo más afortunado, decía Flora, con entusiasmo. Pensé en tomarla casi por instinto. Por lo general, una no piensa en documentar tales momentos, pero algo me hizo alcanzar mi cámara justo después de descubrir el robo. La señorita Marple se detuvo discretamente al borde de la multitud, aparentando admirar los narcisos de las ventanas, mientras escuchaba con gran interés. ¿Podría describir exactamente cuándo se tomó esta fotografía?, preguntó el periodista, su lápiz listo sobre el bloc. Solo momentos después de darnos cuenta de que faltaba el broche, respondió Flora, su voz ganando confianza. El tío Edwin estaba explicando a la multitud reunida lo que había sucedido, y pensé que podría ser útil tener un registro de la escena. El fotógrafo se inclinó hacia adelante para examinar la imagen más de cerca. Excelente claridad, señorita Kenrich. Has capturado toda la escena maravillosamente, la multitud, el gesto de tu tío, incluso la torre del reloj en el fondo. La señorita Marple se encontró intrigada por este desarrollo. En su experiencia, las personas rara vez pensaban en fotografiar escenas de angustia, a menos que tuvieran una razón particular para querer un registro permanente. ¿Puedo?, preguntó suavemente, dando un paso adelante con la inocente curiosidad de una anciana interesada en eventos locales. Flora dudó por un momento, luego entregó la fotografía con una sonrisa que parecía ligeramente forzada. Por supuesto, señorita Marple. Creo que captura el drama del momento bastante bien. La señorita Marple estudió la imagen con la atención cuidadosa que podría haber brindado a un trabajo de aguja particularmente complejo. La fotografía mostraba a Edwin Ale en una conversación animada con varios aldeanos, sus manos gesticulando expresivamente mientras describía el robo. Eso atrapó su atención en particular. «¿De veras?», dijo con aire reflexivo. «Realmente no me había dado cuenta». La señorita Marple continuó su examen, observando otros detalles que le parecieron significativos. Cerca de la parte inferior de la fotografía, apenas visible en el borde de la ventana de la tienda, estaba una de las tarjetas de precios de Flora. Incluso en la imagen, la señorita Marple podía distinguir la marca familiar del sello de goma de Flora, incluida la característica muesca en la letra R que había notado durante su visita a la tienda. «Tienes bastante ojo para la composición, querida», dijo calurosamente, devolviendo la fotografía. El momento debió ser perfecto para capturar tanto a la multitud como a esos detalles atmosféricos tan interesantes. Cuando el reportero y el fotógrafo completaron su trabajo y se marcharon, la señorita Marple se encontró pensando en la importancia de la fotografía de Flora. Si bien ciertamente proporcionaba un registro dramático del descubrimiento del robo, también planteaba preguntas intrigantes sobre el tiempo y la preparación. Más tarde esa tarde, llegaron noticias a la aldea. Las fotografías que supuestamente mostraban al inspector Slack aceptando un soborno habían sido liberadas a la prensa. La señorita Marple se dirigió a los agentes de noticias para examinarlas por sí misma, comprando una copia del periódico del condado con la gravedad de alguien que realiza una investigación importante. De vuelta en su cabaña, extendió ambos juegos de fotografía sobre la mesa de su sala de estar, comparándolas con la meticulosa atención al detalle que tantas veces le había servido bien en investigaciones anteriores. Las similitudes fueron inmediatamente evidentes para su ojo entrenado. Las imágenes del inspector Slack cerca del canal mostraban la misma formación distintiva de nubes, colocadas en idéntica posición en relación con el horizonte y los edificios circundantes. Con creciente fascinación, buscó su lupa. Observó que, en términos meteorológicos, las nubes cambian constantemente, alterando formas y posiciones con el viento. Para que la misma formación apareciera idéntica en fotografías supuestamente tomadas con horas de diferencia, no era solo improbable.
Era prácticamente imposible. Pero había más. La iluminación en ambas fotografías era sorprendentemente similar. Las sombras caían en ángulos casi idénticos y la calidad de la luz sugería la misma hora del día, no una brecha de horas como indicaba la versión oficial. La señorita Marple dejó su lupa y se recostó en su silla, contemplando las implicaciones con aire pensativo. Sabía bien que, cuando las personas fabricaban evidencia, a menudo pasaban por alto detalles pequeños, aparentemente insignificantes para un observador casual, pero decisivos para quien miraba con ojo agudo. La formación de nubes idénticas sugería que ambas fotografías se habían tomado en el mismo momento, o al menos con escasa diferencia de tiempo. Eso implicaba que las imágenes del inspector Slack aceptando un soborno habían sido creadas mediante manipulación o puesta en escena, y no capturaban un hecho real. Volvió entonces a la fotografía de la ventana de la tienda de Flora, estudiándola de nuevo con renovado interés. Si su teoría era correcta, esa imagen había sido tomada en el mismo intervalo que las fotografías supuestamente incriminatorias. La gran incógnita era, ¿había sido Flora una participante involuntaria, o jugaba un papel más activo en el engaño? Un detalle adicional llamó su atención. La tarjeta de precio visible en la fotografía llevaba el sello característico de Flora, pero, a diferencia de la que había observado en persona durante su visita, esta no mostraba la muesca en la letra R. La impresión era perfecta, intacta. Ello sugería dos posibilidades: o la fotografía se había tomado antes de que el sello sufriera ese desgaste, o bien, se trataba de un sello completamente distinto. Ambas alternativas planteaban preguntas inquietantes sobre el verdadero momento de los eventos y sobre la fiabilidad del relato de Flora. A medida que caía la noche, la señorita Marple estaba cada vez más convencida. El caso contra el inspector Slack no solo era débil, había sido fabricado deliberadamente. Las nubes idénticas, el tiempo sospechoso y las anomalías en la fotografía de Flora apuntaban a un esfuerzo coordinado por incriminar a un hombre inocente. La pregunta era, ¿podría demostrarlo antes de que la reputación del inspector quedara arruinada para siempre? ¿Y Flora Kenrich? ¿Era víctima de un engaño, o una de sus arquitectas? La reunión mensual de la Cámara de Comercio de Little Big solía ser un asunto tranquilo, celebrado en la sala trasera de la Crown and Rose, con la calma que caracterizaba a los negocios locales. Pero aquella noche, la atmósfera estaba mucho más cargada de lo habitual. El señor Bickham, el químico y presidente, golpeaba su mazo con inusual vigor, mientras varios miembros alzaban la voz con agitación evidente. Lo más irregular, declaró la señora Jameson, del salón de té. Uno simplemente no puede realizar negocios adecuados sin los registros oficiales. Quizás alguien puede explicar, intervino el doctor Haydock, llegando tarde de sus rondas, exactamente qué es lo que falta. El señor Bickham ajustó sus gafas con aire solemne. El libro de actas, doctor. Nuestro registro oficial de reuniones y resoluciones ha desaparecido por completo. La señorita Marple se acomodó en silencio en una silla del rincón, su bolsa de tejido a sus pies, observando con la misma intensidad que dedicaba a los patrones más complejos de sus bordados. ¿Cuándo se vio por última vez?, preguntó el coronel Melchet, presente en calidad de magistrado local. Todos los ojos se volvieron hacia Edwin Ale, que había permanecido inusualmente silencioso durante toda la sesión. Como tesorero, fue responsable de mantener los diversos documentos oficiales entre reuniones. Lo tuve el jueves pasado, dijo Hall, con su confianza habitual ligeramente disminuida. Lo llevé a casa para completar la reconciliación financiera trimestral. Las renovaciones del seguro debían registrarse adecuadamente y había varios artículos pendientes por resolver. ¿Y ahora?, presionó el señor Bickham. Simplemente no está donde lo dejé, respondió Hall, extendiendo las manos en un gesto de desconcierto indefenso. He buscado en mi oficina a fondo, pero nada. Más desconcertante aún. La señorita Marple notó que varios miembros del comité intercambiaron miradas significativas ante esta admisión. Estaba claro que la desaparición del libro era más que un simple inconveniente administrativo. La señora Jameson se inclinó hacia adelante con la expresión de alguien que había estado esperando el momento oportuno para hablar. Quizás este sea un momento apropiado para plantear el asunto de la moción registrada en ese libro, la que se refiere a las mejoras de seguridad. Un silencio incómodo cayó sobre la habitación. Las agujas de tejer de la señorita Marple continuaron su ritmo constante, pero su atención se centró completamente en la discusión en desarrollo. ¿Qué moción sería esa?, preguntó el doctor Adek, aunque su tono sugería que temía la respuesta. La propuesta de instalar cámaras de circuito cerrado en todo el desfile de compras, explicó a regañadientes la señora Jameson.
fue llevada a votación en nuestra reunión de febrero, y derrotada con amplitud. En gran parte debido a la vigorosa oposición del señor Hall, añadió con satisfacción. La señorita Marple levantó la mirada de su tejido para observar la reacción de Edwin Hall. Su rostro adquirió una expresión tensa, casi pellizcada, y sus manos se apretaron sobre la mesa. Mis preocupaciones eran puramente estéticas, dijo Hall a la defensiva. Las cámaras habrían estado completamente fuera de lugar en nuestra ciudad histórica. Malas para el comercio de antigüedades, y bastante innecesarias dada nuestra tasa de criminalidad tradicionalmente baja. Tradicionalmente baja, quizá, murmuró el señor Wickham. Pero últimamente ha habido más incidentes de lo que cualquiera hubiera esperado. Su observación provocó un murmullo de acuerdo. Varias tiendas habían experimentado pérdidas misteriosas en los últimos meses, aunque ninguna tan dramática ni tan publicitada como el reciente robo en la joyería. Lo curioso, observó la señora Jameson, pensativa, es que a pesar de todos estos incidentes nunca hemos logrado obtener pruebas útiles sobre los perpetradores. Casi como si supieran exactamente cuándo y dónde evitar la detección. Miss Marple encontró esta información esclarecedora. En su experiencia, los patrones del crimen rara vez se desarrollaban sin lógica, y la ausencia de evidencia podía ser tan significativa como su presencia. Tal vez, se aventuró suavemente, con una sonrisa inocente, el libro de actas podría contener información útil. Detalles del seguro, o registros de discusiones de seguridad anteriores. Edwin Hall le lanzó una mirada aguda, su compostura tambaleándose. Apenas veo cuán relevantes podrían ser las actas del comité para las preocupaciones actuales de seguridad, replicó con rigidez. Oh, pero a menudo lo son, contestó la señorita Marple, con tono amable. En mi experiencia, los patrones solo se vuelven claros cuando se examinan los eventos a lo largo del tiempo. El coronel Melchure asintió con aprobación. La señorita Marple hace un excelente punto. El libro de actas debe contener registros de renovaciones y reclamos de seguros. Podría ser muy útil para la investigación del robo de joyas. El efecto en Edwin fue inmediato. Su rostro se enrojeció y comenzó a revolver papeles con visible incomodidad. Estoy seguro de que las compañías de seguros tienen sus propios registros, dijo apresuradamente. No es necesario cargar al comité con tales detalles. En realidad, Edwin, replicó con firmeza la señora Jameson, había algo más en ese libro que podría ser relevante, el patrón inusual de reclamos que has presentado durante el último año. Un silencio aún más pesado descendió sobre la sala. La señorita Marple notó cómo varios miembros evitaban el contacto visual con su tesorero. ¿Qué tipo de patrón?, preguntó el doctor Eddock, su interés claramente despertado. Pues bien, dijo la señora Jameson con cuidado, surgió en la revisión del seguro que la tienda del señor Hall había sufrido más pérdidas de lo normal. Artículos pequeños, sí, pero con una frecuencia bastante notable. El rostro de Edwin pasó de un simple rubor a un rojo intenso. «¿Coincidencia?», exclamó con brusquedad. «En el comercio minorista estas cosas suceden». «Por supuesto», respondió amablemente la señorita Marple. «Aunque supongo que las compañías de seguros deben ser muy cuidadosas con esas coincidencias. Son bastante particulares en cuanto a los patrones, ¿no es así?». La reunión concluyó sin resolver el misterio del libro desaparecido. La señorita Marple regresó a casa al anochecer, pensativa. Su mente repasaba las piezas de información reunidas, cada vez más convencida de que la desaparición del libro no era un accidente. La oposición a las cámaras de seguridad, el patrón de pérdidas misteriosas y el momento oportuno del extravío apuntaban a un intento deliberado de ocultar información comprometedora. Al llegar a la puerta de su cabaña, la señorita Marple se detuvo un instante. Una pregunta la había acompañado toda la noche. Si Edwin Hall había ocultado el libro para encubrir un fraude de seguros, ¿qué papel jugaba Flora en todo esto? La evidente angustia de la joven sugería que sabía más de lo que admitía. ¿Era una cómplice voluntaria o simplemente una participante inocente que comenzaba a comprender la magnitud del engaño? El aire nocturno era frío cuando la señorita Marple avanzó con cuidado por la senda junto al canal, su linterna proyectando un haz estrecho de luz. El sargento Lake, que había aceptado de mala gana acompañarla en esta vigilancia nocturna, se movía con el silencio de un hombre acostumbrado a tales tareas. ¿Está usted segura de esto, señorita Marple?, susurró, desconfiado. Parece un momento poco probable para que alguien esté en asuntos legítimos. En mi experiencia, sargento, respondió ella suavemente,
las actividades más reveladoras ocurren cuando las personas creen que nadie las observa. Y nuestro informante anónimo parecía demasiado bien informado sobre la ubicación de la evidencia. Se acomodaron tras una pila de viejos equipos de mantenimiento, con una vista clara del bloqueo de Alfie Rock. La puerta de metal brillaba débilmente bajo la luna. Todo parecía desierto. Durante casi 2 horas, esperaron. Los únicos sonidos eran el suave lapso del agua contra las orillas del canal y la punzada lejana de un búho en el bosque más allá. Susurro de expectación, la señorita Marple permaneció notablemente alerta para una mujer de sus años. Tono firme, su atención estaba centrada por completo en el bloqueo, y en los enfoques hacia él. Se acercaba a la medianoche, cuando el sargento Lake tocó suavemente el brazo de la señorita Marple. Tono bajo, expectante. Una figura se abría paso a lo largo del sendero, moviéndose con obvia familiaridad en la oscuridad. A medida que la persona se aproximaba, la señorita Marple sintió una mezcla de satisfacción y tristeza al confirmar sus sospechas. Ligero dramatismo. Flora Kenrich apareció, avanzando hacia el encierro con una cartera firmemente apretada contra su pecho. Sus movimientos eran rápidos, nerviosos. De su bolsillo sacó una llave y desbloqueó la puerta con la eficiencia de alguien que había repetido esa acción antes. En ese instante, el sargento Lake se adelantó con decisión, y el haz de su linterna atrapó a Flora mientras se inclinaba sobre el interior del bloqueo. Señorita Kenrich, dijo con calma, pero con firmeza. Creo que será mejor que salga de inmediato, por favor. Flora se enderezó con un jadeo de alarma. Sorpresa contenida, su rostro, pálido bajo la luz de la antorcha, revelaba su nerviosismo. La cartera resbaló de sus manos temblorosas, y su contenido se desparramó en el suelo. Sargento Lake, tartamudeó. Yo no estaba, es decir, solo intentaba. La señorita Marple avanzó hacia el círculo de luz, su expresión serena pero decidida. Quizás, querida, podrías explicarnos qué haces aquí, a una hora tan inusual. La compostura de Flora se desmoronó por completo. Señorita Marple. Oh, esto es terrible. Nunca quise que nada de esto sucediera. El sargento Lake ya examinaba el contenido de la cartera con profesional interés. Papel carbón, anunció en voz alta. Una pequeña herramienta de hierro, solvente, y etiquetas de evidencia en blanco. Puedo explicarlo, dijo Flora, desesperada. El tío Edwin me pidió que recuperara unos materiales antiguos para el escaparate. Dijo que era urgente, que los necesitaba para los evaluadores del seguro. La señorita Marple tomó una de las etiquetas de evidencia y la examinó con cuidado bajo la luz de la linterna. Estos parecen bastante oficiales, querida. Apenas el tipo de cosa que uno utilizaría para un escaparate. No sé nada de eso, protestó Flora, aunque su voz carecía de convicción. Solo seguía las instrucciones del tío Edwin. El sargento Lake continuaba su revisión meticulosa. Este papel carbón se ha usado recientemente. Y este hierro, también ha sido calentado hace poco. Bajo un interrogatorio suave, pero constante, de la señorita Marple, la historia de Flora comenzó a salir en fragmentos. Con tono de confesión temblorosa. El año pasado practiqué algunas firmas, para un tablero de caridad. Incluso copié la escritura del inspector Slack, era solo para la decoración de una rifa en la iglesia. Creí que estaba siendo útil. ¿Y tu tío estaba al tanto de esta habilidad tuya? Preguntó con cuidado la señorita Marple. El silencio de Flora fue suficiente. Mi querida niña, continuó suavemente la señorita Marple. Creo que sabes más de lo que has querido admitir. La etiqueta de evidencia falsificada, las fotografías manipuladas, y la extraña denuncia anónima sobre el bloqueo de Alfie. Nunca quise que el inspector Slack sufriera. Estalló Flora. Le dije al tío Edwin que estaba mal, pero él aseguró que sería algo temporal, que todo se resolvería una vez que llegara el dinero del seguro. El sargento Lake intercambió una mirada significativa con la señorita Marple. Quizás, señorita Kenrich, será mejor que nos cuente todo, desde el principio. Lo que surgió fue la historia de una lealtad mal dirigida y una desesperación creciente. La tienda de mi tío estaba hipotecada, con deudas enormes, explicó Flora en voz baja. Dijo que el pago del seguro lo resolvería todo. El broche estaba asegurado por mucho más de su valor, y él mismo lo hizo desaparecer durante la feria. ¿Y Alfie Rock? Provocó con suavidad la señorita Marple. Tío Edwin plantó el broche en su bloqueo después de unos trabajos. Alfie nunca supo nada.
Luego él mismo hizo la llamada anónima para que lo encontraran rápido. Eso habría resultado en el arresto de Alfie, señaló el sargento Lake. ¿Y el inspector Slack? La voz de Flora se quebró. Eso fue culpa mía. El tío dijo que debíamos enturbiar la investigación. Me pidió falsificar la firma del inspector en una etiqueta y fabricar fotografías de soborno. Yo sabía de fotografía y de artes gráficas. Me dejé convencer. La señorita Marple, con tono de comprensión, añadió. Usaste el mismo fondo de tu tienda, el mismo cielo, para esas imágenes falsas, ¿verdad? Flora asintió, avergonzada. Pensé que sería temporal, pero después entendí que mi tío planeaba culparlo de todo. ¿Es por eso que viniste esta noche? Preguntó el sargento Lake. ¿Para borrar tu participación? Sí, respondió Flora con voz rota. No podía vivir sabiendo que un hombre inocente sufriría por culpa de mi tío. Mientras regresaban por el sendero, Flora caminaba entre ellos, aliviada y aterrada a la vez por su confesión. ¿Qué será de mí? Preguntó en voz baja. Eso dependerá de tu disposición a cooperar con las autoridades, respondió amablemente la señorita Marple. Y, espero, del reconocimiento de que fuiste manipulada por alguien que debió protegerte. Las luces de Little Big Camp brillaban a lo lejos, tranquilas, serenas. Pero la señorita Marple sabía que, al amanecer, la aldea se vería sacudida por noticias que cambiarían para siempre la reputación de uno de sus más respetados comerciantes. A la mañana siguiente, tras la confesión de medianoche, la actividad oficial fue inmediata. La señorita Marple, acompañada del sargento Lake y armada con una orden judicial, se dirigió a Kendrick y Hall, joyeros. Allí, Edwin Hall los esperaba con la expresión resignada de un hombre consciente de que su mundo cuidadosamente construido estaba a punto de colapsar. Esto es altamente irregular, protestó Hall, mientras el sargento Lake le explicaba el propósito de la visita. No veo qué esperan encontrar registrando mis instalaciones. Simplemente seguimos información que ha salido a la luz, respondió suavemente la señorita Marple. Estoy particularmente interesada en su sala de personal, si no le importa. ¿Flora les mencionó eso? Preguntó con brusquedad. Su rostro se endureció, pero condujo a los visitantes hasta la pequeña sala trasera. Oficina, almacén y refugio para empleados, ahora mostraba signos claros de haber sido limpiada recientemente, con un esmero casi obsesivo. El detalle que atrajo la atención de la señorita Marple fue la pequeña estufa de hierro fundido, usada para calefacción. El sargento Lake, siguiendo su mirada, se inclinó de inmediato para examinarla más de cerca. Alguien ha tenido un incendio recientemente, observó el sargento Lake, abriendo la puerta de la estufa para revelar una colección de escombros carbonizados. Y no por calor, diría yo, dado el clima templado que hemos estado teniendo. Con atención serena, la señorita Marple se arrodilló junto a la estufa, con el cuidadoso movimiento de alguien bien versado en el examen de detalles que otros podrían pasar por alto. Usando un par de pinzas de su bolso, extrajo con delicadeza varios fragmentos de material parcialmente quemado. Con curiosidad contenida, ¡qué interesante!, murmuró, sosteniendo una astilla de lo que parecía ser un respaldo adhesivo. Esto se parece notablemente al respaldo de la cinta de manipulación de evidencias. En tensión creciente, Edwin Hall se había vuelto cada vez más pálido durante este examen. A veces quemo viejos documentos comerciales, dijo débilmente. Información confidencial de clientes, usted comprende. Pausa significativa, voz suave pero firme, por supuesto, respondió la señorita Marple, con amabilidad. Aunque no hubiera pensado que la cinta de manipulación se utilizara para registros de clientes. El sargento Lake continuó la búsqueda mientras la señorita Marple examinaba los fragmentos quemados. Entre los escombros, encontró lo que parecía ser una esquina de papel fotográfico, ligeramente rizada por el calor, pero aún mostrando rastros de una imagen. Con voz baja, llamando la atención, sargento, puede que esto lo encuentre particularmente interesante. El fragmento revelaba parte de lo que era inequívocamente la formación distintiva de la nube Crookes-Crook Cloud, la misma que aparecía tanto en la fotografía de la ventana de la tienda de Flora como en las imágenes presuntamente incriminatorias del inspector Slack. Momento de revelación, más revelador aún, los bordes del fragmento mostraban los característicos cortes de cúter, signo inequívoco de fotografías compuestas y trabajo de transferencia. El engaño comenzaba a desmoronarse. Entonces, decidió organizar un robo y reclamar el dinero del seguro, dijo la señorita Marple, con voz suave pero firme. Pero cuando la investigación avanzó demasiado bien,
usted temió que la sospecha pudiera recaer sobre su persona. Con creciente presión, se suponía que la denuncia anónima terminaría con todo. Una evidencia plantada, un soborno aceptado, y la policía desviada de su investigación. El rostro de Hal se hundió en la resignación. En un murmullo reflexivo, muy a menudo lo son, murmuró la señorita Marple para sí misma, recordando su conversación con Lady Bantry. Con solemnidad, en la estación de policía, apenas una hora después, el coronel Melchett había convocado al doctor Haydock para proporcionar un testimonio experto. Con su maletín médico y expresión grave, el doctor inició su examen meticuloso. Explicativo. Los efectos personales del inspector Slack muestran claramente su tendencia a usar plumas estilográficas con flujo irregular sobre papel poroso. Sin embargo, continuó el doctor Haydock, esta etiqueta de evidencia no presenta tales características. La tinta es uniforme, de color azul estándar, y carece de las variaciones de presión propias de la escritura manual. El inspector Slack jamás firmó esta etiqueta. La señorita Marple asintió con satisfacción. Mientras tanto, la joven P.C. Pique, con el rostro enrojecido de emoción, presentó su registro de custodia al coronel Melchett. Con voz clara y firme, sellé la bolsa de evidencia a las 6:22 p.m. El inspector Slack estaba con la multitud en ese momento, manteniendo el orden y respondiendo preguntas de la prensa. Según mi registro, la etiqueta en disputa muestra las 18:30, 8 minutos después. Pero para entonces, el inspector ya estaba en el coche policial, preparándose para regresar a la estación. Tengo 3 testigos del público que lo confirmaron. El coronel Melchett frunció el ceño y asintió lentamente, con tono analítico. Mientras tanto, el doctor Haydock había pasado a examinar las fotografías del supuesto soborno. Con regla y transportador, analizó cuidadosamente los patrones de sombra. Trabajo fascinante, comentó con calma. Aunque, desde un punto de vista técnico, bastante mal ejecutado. ¿En qué sentido, doctor?, preguntó la señorita Marple. Las sombras son completamente inconsistentes. El inspector Slack proyecta una sombra indicando un sol al norte, mientras que los edificios muestran una posición oriental. Además, la iluminación de su rostro es artificial, propia de interiores, mientras que el fondo revela luz natural. Momento revelador, pausa dramática, la falsificación era incuestionable. Al avanzar la mañana, toda la evidencia contra el inspector Slack se derrumbó. La firma forjada con papel carbón. Las fotografías manipuladas. La bolsa de evidencia sellada con cinta común. Finalmente, poco antes del mediodía, el inspector Slack entró a la sala. Con voz grave y ceremonial, el coronel Melchett anunció: «Inspector, me complace informarle que la nueva evidencia lo exoneró por completo. Las acusaciones en su contra fueron fabricadas por entero». El alivio en el rostro de Slack fue inmenso, aunque se mantuvo digno. Con serenidad firme: «Gracias, señor. Sabía que la verdad saldría a la luz». La justicia había prevalecido. Pero mientras el sol de la mañana atravesaba las altas ventanas de la oficina, la señorita Marple reflexionó sobre la reputación destruida de un hombre inocente, la manipulación de una joven, y la caída de un empresario respetado que se había mostrado capaz de una duplicidad extraordinaria. Sin embargo, se serviría justicia, y tal vez algunas lecciones serían aprendidas sobre los peligros de juzgar demasiado rápido, en función de una evidencia aparentemente abrumadora. Pausa breve. El sol de la mañana atravesó las altas ventanas de la oficina del coronel Melchett, lanzando largos rectángulos de luz sobre el piso pulido. Entonación suave, contemplativa, allí, donde ya se habían reunido las figuras principales en el caso. La señorita Marple se sentó en silencio en una silla de la esquina, su bolsa de punto sus pies, y sus manos dobladas con la serena confianza de alguien que había visto justicia. Edwin Hall estaba entre 2 agentes. Tono serio, su apariencia, antes inmaculada, se hallaba despeinada, y su rostro mostraba el gris cansado de un hombre que había pasado la noche en vela, contemplando su caída. Flora Kendrick ocupaba una silla cerca de la ventana. Tono compasivo, su rostro joven estaba marcado por la vergüenza, sí, pero también por el alivio de haber dicho, al fin, la verdad. El inspector Slack, restaurado a su plena autoridad y dignidad, permanecía erguido junto al escritorio del coronel Melchett. Orgulloso, contenido, la terrible experiencia de los últimos días había dejado huella, pero su porte seguía siendo profesional y firme. «Damas y caballeros», comenzó el coronel Melchett, con formalidad solemne,
Estamos aquí para concluir este asunto desafortunado y asegurarnos de que todas las partes comprendan la verdadera secuencia de eventos. Se volvió hacia la señorita Marple con una deferencia respetuosa, la misma que podría mostrar a un colega distinguido. Señorita Marple, ¿sería tan amable de explicar cómo desentrañó este engaño? Ella ajustó sus gafas y habló en un tono suave, pero seguro. Pausa breve, el tono característico de quien había aprendido a ganarse el respeto a través de los hechos. El caso contra el inspector Slack fue, desde el principio, demasiado perfecto, comenzó. En mi experiencia, la evidencia genuina rara vez se presenta con tanta conveniencia. Cuando aparecen al mismo tiempo pistas anónimas, pruebas fotográficas y documentos, uno debe considerar la posibilidad de que todo haya sido organizado deliberadamente. Con firmeza, sus ojos se dirigieron hacia Edwin Hall, que bajó la cabeza, incapaz de sostener su mirada. Las dificultades financieras del señor Hall, aunque desconocidas para muchos, habrían sido evidentes para cualquiera que examinara sus negocios de cerca. Reclamos de seguros repetidos, oposición a las cámaras de seguridad que hubieran revelado sus movimientos, y la coincidencia del robo que afectó a su objeto más asegurado. Todo apuntaba a un fraude cuidadosamente planificado. El coronel Melchett asintió gravemente. La señorita Marple continuó, ahora con un filo más agudo en la voz. Para protegerse, el señor Hall buscó desacreditar al propio investigador, manipulando a su sobrina Flora, cuyas habilidades artísticas la convirtieron en cómplice involuntaria. Con ternura, la señorita Marple miró a Flora. Querida, fuiste utilizada por alguien que debió protegerte, no explotarte. El relato prosiguió, enumerando con detalle el engaño, las etiquetas de evidencia falsificadas, las fotografías compuestas, la sustitución de bolsas, cada detalle revelando la trama fraudulenta. El doctor Haydock intervino, ajustándose las gafas. La atención al detalle fue, paradójicamente, lo que traicionó el engaño. De hecho, respondió la señorita Marple. Nubes idénticas en fotografías tomadas en momentos diferentes, la tinta equivocada, el corte recto de la cinta, en lugar del zigzag oficial, todo ello denunciaba la falsificación. Se volvió hacia Edwin Hall, y su voz se endureció con decepción. Fue usted quien creó esta narrativa falsa, señor Hall. El acusado levantó la cabeza, su voz apenas audible. Nunca quise que nadie saliera dañado, pensé que podría controlar la situación. El coronel Melchett replicó severamente, pero estaba dispuesto a destruir la carrera del inspector Slack, y a arrastrar a su sobrina en un crimen. La señorita Marple, suavizando el tono, añadió, la desesperación puede llevar a medidas extremas, pero nunca excusará la destrucción deliberada de vidas inocentes. El sargento Lake presentó el minutebook recuperado, confirmando un patrón de fraude en los últimos 18 meses. Flora, con voz baja, admitió. Debería haberme negado, debería haber visto lo que mi tío me pedía. Con calidez, la señorita Marple respondió. Reconocer la manipulación nunca es fácil, menos aún cuando proviene de alguien en quien confiamos. Pero tu disposición a rectificar habla bien de tu carácter. Finalmente, los cargos fueron presentados, Edwin Hall acusado de fraude y conspiración, Flora enfrentaría faltas menores, por su cooperación. El inspector Slack fue reinstalado con honores, y Alfie Rook recibiría compensación. Al concluir, Lady Bantry entró con curiosidad. Bueno, Jane, la justicia se ha servido. En efecto, Dolly, respondió la señorita Marple, satisfecha, aunque no sin costo para todos. El inspector Slack salió del edificio, con dignidad restaurada, pero rostro reflexivo. Pobre Slack, murmuró Lady Bantry, casi parece agradecido. La señorita Marple sonrió suavemente. Las acusaciones son un peso terrible, querida Dolly. Pero, como un cristal de escaparate, las pequeñas fisuras se muestran más cuando se mira desde dentro. Caminaron hacia casa por las calles tranquilas del pueblo. Tono contemplativo, la señorita Marple meditaba sobre la semana, un hombre respetado revelado como impostor, una joven, forzada a aprender lecciones de lealtad y juicio, y un hombre inocente, reivindicado gracias a la verdad. El mercado seguía latiendo con su ritmo eterno de comunidad, y la vida en Little Big volvía poco a poco a su paz cotidiana, pero las lecciones de aquel caso permanecerían, como recordatorio de que incluso en los lugares más tranquilos, la naturaleza humana es capaz de engaño profundo, y también de redención.